Muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Me gustaría pedirle a alguna hermana, algún hermano que desee iniciar con una oración. Por favor, ahí me indica quién desea hacerlo, o si no, yo los puedo elegir. Ahí parece que tenemos un voluntario. A ver. La hermana Kelly, ya hermana Kelly, vamos con usted entonces. Hermana Kelly. Amén. Amado Padre, vamos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, agradeciéndote, Señor, una vez más de estar acá, Señor, junto con nuestros hermanos, Señor, amados, aquí el Señor, a quien tú, Señor, nos uniste, Señor, a través de la sangre de Cristo, Señor. Estamos aquí por ti, Señor, de poder aprender, Señor, de las cosas tuyas, Señor, de llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, de todo lo que viene de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que son cosas prácticas, Señor, de poder aprender, Señor, sobre la Escritura, Señor, en la cual, Señor, está tu fundamento, Señor, tu palabra. Señor, prepara a cada uno de nosotros, Señor, para poder aprender, no solamente intelectualmente, Señor, también, Señor, poder sacar algo, Señor, fruto a nuestras vidas, Señor. Y aquellos que todavía no se conectan, Señor, que puedan llegar sin novedad a sus hogares, Señor. Gracias, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos escucha, pastor? Ahí sí me escuchan. Ahí sí. Ahí sí. Ya, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, queridos hermanos. Hoy día vamos a dividir esta clase en dos partes. Vamos a tener a un invitado especial, ¿verdad? Y vamos a tener también un comentario final, ¿verdad? En relación a esto, que vamos a hablar un poco bueno, el tema ustedes ya lo están viendo acá en mi pie, en estos caracteres que tenemos acá abajo, aquí, ¿verdad? Aquí. Los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, ¿verdad? Este va a ser nuestro tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de este tema tan interesante. Quiero contarles que este descubrimiento arqueológico que vamos a hablar hoy día, de Conociendo las Escrituras, es un descubrimiento que es del año 1947, ¿verdad? Cuando se descubren estos rollos en una zona del Mar Muerto, ¿verdad? Un sector conocido como el Qumran. Y vamos hoy día, yo tuve la oportunidad, gracias al Señor, ¿verdad? Durante la pandemia, de poder hacer un curso, un estudio bastante profundo en realidad en relación a este tema, y en la Universidad de Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y tuvimos la oportunidad de tener a uno de los mejores profesores que existe en relación justamente al tema del Qumran. Y yo me refiero al profesor Rodolfo Reutemann. Mira, yo les voy a leer más o menos de qué se trata esto. Él, Adolfo Reutemann, él es argentino, ¿verdad? Pero él vive en realidad es israelí, pero tiene la familia también en Argentina, pero él está allá en Israel, en Jerusalén. Es un arqueólogo y es experto en religiones comparadas, y desde el año 1994 es el curador de la colección de los manuscritos del Mar Muerto, ¿verdad? Esto está en el Santuario del Libro en Jerusalén. Este es uno de los hombres más importantes en relación a este descubrimiento de la arqueología. Recordemos que este descubrimiento del Qumran, del Mar Muerto, aquí tenemos el mayor tesoro, por decirlo así, de los escritos, ¿verdad? No son los originales, pero son las transcripciones una de las más antiguas, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá cómo es que sucede esto, ¿verdad? Tenemos todo el libro de Isaías, que hoy día nosotros vemos en nuestra Biblia, tiene un origen justamente en este tipo de descubrimiento, ¿ya? Así que vamos a ver una parte con el doctor Reutemann, que ya los tengo acá en línea, así que ahí está, me está esperando el doctor Reutemann para hacernos, no, mentira, mentira. Voy a compartirles yo una de la clase. Esto no lo vamos a tener por YouTube, porque esto es algo, es una clase privada. Tuvimos que pagar para poder participar de estas clases. Así que lo que vamos a hacer es compartir a través del Zoom esta primera clase, ¿verdad? Que tiene ahí una duración de algunos minutos, unos 40 minutos, y luego de eso vamos a ir directamente a la introducción del tema. ¿No estoy grabando? ¿Por qué? ¿Sí estoy grabando? Sí, me dicen si estoy grabando o no. Entonces les decía que vamos a ver esta primera parte, ¿verdad? Para escucharlo.
y luego vamos a hacer algunos comentarios y vamos a hablar acerca de los esenios, ¿verdad? Que tienen una participación muy importante también en esto. Así que concéntrese, ¿verdad? Mucha atención, papel y lápiz, los hermanos que después quieran interiorizar un poquito más en este tema. Yo después les voy a compartir material de lo que fue esta experiencia de poder estudiar con esta universidad, ¿verdad? En Israel. Así que atentos ahí, espero que se escuche bien y vamos ahí entonces con la clase de hoy. Entonces, como título, los rollos del Mar Muerto, pongan ahí el Qumran como título, lo que están viendo en pantalla. Voy a configurar acá un poquito el audio para que no tengamos, a ver, dice suspensión de ruidos de fondo. Baja, vamos a poner ahí. Ustedes me van a decir si se escucha bien o no, ¿ya? Si se escucha mal, me hacen ahí una señita, por favor. Ahí, Luis, también tú anda testeando cómo se escucha esta cosa, ¿ya? Vámonos entonces con la clase. Adelante, Adolfo, gracias. ¿Se escucha, no? Entonces, como dije, la primera parte comienza hoy con el primero de esas clases que va a tratar sobre el hallazgo mismo de los rollos del Mar Muerto. Y la idea es no solamente conocer datos, sino ver de qué manera ya la historia misma del descubrimiento de alguna manera nos habrá de permitir entender cómo también los investigadores fueron percibiendo e entendiendo la importancia excepcional de este hallazgo. Vamos a comenzar la clase de hoy con una información geográfica básica. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, el Estado de Israel, la tierra de Israel, se encuentra en la costa oriental del Mediterráneo y específicamente la región del Mar Muerto se encuentra localizada en el extremo este de la tierra de Israel. Y es precisamente, obviamente, el tema que nos va a convocar en las próximas clases. El Mar Muerto es un lago salado, situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar. Es la región más profunda en todo el globo terráqueo. Y está ubicada entre Israel, la Autoridad Palestina y Jordania. Ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica, lo que se conoce como la falla sirio-africana, atravesada por el río Jordán, que también incluye el lago de Tiberíades. Los griegos de la antigüedad lo llamaban lago Asfaltitis, por los depósitos de asfalto que se encuentran en sus orillas. Tiene unos 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros. Y su superficie es aproximadamente de unos 810 kilómetros cuadrados. El lugar que será foco de atención de nuestro curso será precisamente Qumran, que como ustedes pueden ver en la imagen, está ubicado este lugar en la costa noroccidental del Mar Muerto y localizado unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en alguna de las clases futuras habremos de explorar específicamente si la misma localización de Qumran en ese lugar, en la costa noroccidental del Mar Muerto, tiene algún significado. Pero, como dije, cada una de las cuestiones habrán de aparecer en su momento a medida que ustedes vayan conociendo mejor la problemática. El nombre Qumran es moderno, mencionado por primera vez por los viajeros que llegaron a la región en el siglo XIX. Este punto es importante porque es muy común cuando ustedes estudian sobre el judaísmo en la época del Segundo Templo o en la época de Jesús, muchas veces en mapas que tratan de reflejar esa época aparece precisamente Qumran, bajo el nombre Qumran. Y como ya lo dije en encuentros anteriores, por ejemplo, durante la semana
de los rollos del Mar Muerto, y aquí les recuerdo, ese nombre no se encuentra testimoniado en las fuentes antiguas. El nombre Qumran es un nombre moderno. Sobre las otras posibilidades, ¿qué puede haber sido ese lugar? Eso ya lo vamos a ver en una de las próximas clases. Según se cree, el nombre derivaría de la palabra Qamar en árabe, cuyo significado es luna. Por ejemplo, próximo a Qumran, como ustedes pueden ver, más o menos a unos 10-12 kilómetros al sur, al norte de Qumran, se encuentra la ciudad de Jericó. En hebreo es Jericó. Yareach, la palabra Yareach en hebreo significa también luna. Así que parecería ser que hay una relación, en este caso también en la terminología. La geología de la región próxima al Mar Muerto se caracteriza por la presencia de numerosas cuevas. Es decir, las cuevas van a ocupar un papel muy importante en nuestro curso por el hecho de que los manuscritos se hallaron en las cuevas, porque vamos a ver que también las cuevas próximas a Qumran también sirvieron como habitación. Y eso se debe a un fenómeno geológico, precisamente por la enorme cantidad de cuevas, sean en algunos casos naturales y en otros casos artificiales, pero sobre eso también hablaremos en próximas clases. En una de esas cuevas, próximas al lugar llamado Qumran, beduinos de la tribu de Ta'amire hallaron para finales del año 1946 o el verano del año 1947, en la cueva hoy conocida como la número 1. Como ustedes entienden, el mismo hecho de que la llamemos número 1 es porque ya presupone que habrán de encontrarse nuevas cuevas, pero en esos momentos para los beduinos era simplemente una de las tantas del lugar. Se hallaron los primeros rollos del Mar Muerto, y todos estos manuscritos estaban escritos en cuero de animal. Esto es importante porque en unos minutos más hablaremos sobre otros hallazgos y veremos que también hay manuscritos escritos en papiro. Pero los primeros 7 manuscritos están solamente escritos en cuero de animal, es decir, en pergaminos de la época antigua. La cueva número 1 se encuentra localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumran. El acceso no es un acceso muy fácil, pero como dije, está muy próximo a las ruinas de Qumran. Según la versión de los beduinos, ellos hallaron los primeros manuscritos dentro de unas vasijas de cerámica. Y con toda probabilidad, los primeros manuscritos habrían sido hallados en la vasija más pequeña, precisamente esta, y aquí lo ven ustedes en esta ilustración. Esto lo digo porque en la literatura científica, precisamente la vasija más larga, o podemos decir en un buen español, en la forma oblonga, se la conoce precisamente como scrolls jars, es decir, como vasijas de rollos. Pero probablemente los primeros rollos fueron encontrados precisamente las más pequeñas. Puede ser que en algún momento también hayan sido colocados en las vasijas más grandes, pero lo que sí es importante es indicar que nosotros conocemos esta versión por parte de los beduinos. Nunca los arqueólogos encontraron hasta el día de hoy manuscritos en vasijas de cerámica. ¿Cuáles fueron los rollos específicos que hallaron los beduinos? Me refiero a esos primeros 7 manuscritos que ellos hallaron. Uno de ellos es el rollo de Isaías, manuscrito B, de carácter fragmentado, con solo la sección de la última parte del libro en su versión masorética tradicional, que comprende los capítulos 41 y los capítulos 43 a 66 de Isaías. Es decir, como ven, lo que contiene la última parte de este texto, el texto en su versión masorética o tradicional tiene 66 capítulos. Aquí quiero también comentar lo siguiente. Fíjense cómo nosotros denominamos los manuscritos. De esta manera también, como parte de la introducción, pueden entender cómo es la anotación científica de los manuscritos. Siempre el primer número que aparece es el número de la cueva. Como ven acá, es la cueva número 1. Q es la abreviatura de Qumran. Luego aparece el nombre
del libro por su contenido, en este caso Isaías, y se lo conoce como manuscrito B, porque si se encuentran más de una copia de un mismo libro en una misma cueva, la catalogación de esos manuscritos sigue un orden alfabético, A, B, C. En este caso es el manuscrito B. Por lo tanto, hay un manuscrito A. Este es un rollo con la versión completa del libro bíblico de Isaías, también entre los primeros 7, conteniendo los 66 capítulos en su orden masorético, en una versión muy próxima, pero no idéntica, a la que tenemos en nuestras Biblias modernas. Y el manuscrito está datado para finales del siglo II antes de nuestra era. Desde ya les digo que en la presentación del día de hoy, la presentación es muy somera, muy breve. La idea es empezar a ubicarlos en la problemática. En uno de los encuentros futuros habremos de dedicar especialmente atención a este manuscrito excepcional del manuscrito de Isaías. También haremos comentarios sobre el contenido de la versión masorética frente a la versión del texto. Todo este tipo de problemáticas la habremos de tratar, pero en su justo momento, una vez que ustedes empiecen a conocer de manera integral y articulada la información. Un tercer rollo es el rollo del apócrifo del Génesis, una obra escrita en arameo que recuenta las historias del Génesis entre los capítulos 5 y 15 del texto tradicional del Pentateuco. Y el rollo fue hallado en una condición muy frágil. Aquí es importante prestar atención, no es una copia del libro de Isaías, como el título lo dice, el nombre como se lo conoce, es un apócrifo, es una obra nueva que sí recuenta las historias del Génesis. Este libro es sencillamente fascinante y por eso también en uno de los encuentros habremos de estudiarlo de manera específica para que puedan ir conociendo de qué manera las historias del Génesis, en este caso, historias de los patriarcas, eran recontadas por los judíos en la antigüedad. Otro de los rollos fue el comentario, o técnicamente lo conocemos como el Pesher, también sobre ese tema, sobre esta técnica de exégesis, habremos de tratarlo de manera específica. Es un comentario del libro de Habacuc, una obra desconocida antes del hallazgo. Lo mismo vale también para el apócrifo del Génesis, nosotros no conocíamos de su existencia, escrita en hebreo, que interpreta en términos sectarios los oráculos del profeta Habacuc, que vivió a finales de la época del primer templo, del siglo VII antes de nuestra era. Nuevamente, como les dije, a lo largo de todo este curso habremos de conocer y explicar la terminología, como en este caso, qué significa términos sectarios, es decir, qué caracteriza este documento para llamarlo sectario, a diferencia, por ejemplo, del apócrifo del Génesis, que no podemos llamarlo de esa manera. Es decir, no tienen que preocuparse. Siempre las introducciones a los cursos son un poco complejas, porque obviamente tengo que ya introducirlos en una temática y una terminología que ustedes desconocen, o por lo menos no presupongo que ustedes conocen, pero les prometo que a lo largo del curso tendrán la oportunidad de ir entendiendo esta problemática, y cuando ustedes tengan la oportunidad de rever estas clases, como lo van a poder hacer a lo largo del año, van a poder volver varias veces a esta clase, muchas cosas que ahora resultan incomprensibles, espero que con la continuación del curso esas cosas, esos temas ya les sean mucho más comprensibles. Otro documento es llamado la Regla de la Comunidad, conocida en el principio bajo el nombre de Manual de Disciplina, y es una composición escrita en hebreo que contiene un conjunto de normas sobre la organización, economía y espiritualidad de una comunidad. También sobre este documento, dado que es uno de los documentos más importantes hallados entre los rollos de los muertos, también los volveremos, tendremos la oportunidad de explorarlo de manera específica. Otro documento es la Regla de la Guerra, conocida también como el rollo de la guerra,
también con un nombre popular, mucha gente lo conoce como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, o en hebreo, Sefer HaMilchama, el libro de la guerra. Es un documento que trata sobre la estrategia y organización de una guerra en los tiempos escatológicos. Y finalmente, el séptimo de estos rollos es el rollo de Odayot. Es un documento escrito en hebreo que contiene diversos himnos de carácter religioso. Es decir, para resumir esta parte, los primeros 7 rollos del Mar Muerto que fueron hallados por los beduinos, que habrán de ser de los manuscritos más importantes y mejor preservados, que obviamente los beduinos no tenían ni idea de eso, fueron los siguientes: el rollo de Isaías manuscrito A, el rollo de Isaías manuscrito B. Como puedes ver en la lista, son los únicos libros que nosotros podemos llamarlos bíblicos, hallados entre los primeros 7. Tenemos la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, el apócrifo del Génesis, el comentario de Habacuc y el rollo de Odayot. Estos son los primeros manuscritos. Después de un tiempo, sin saber qué hacer con los rollos hallados, los beduinos decidieron finalmente venderlos a anticuarios de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén. Uno de ellos fue un comerciante de antigüedades de origen armenio, que le vendió 3 de los manuscritos al profesor Eliezer Zuccheni de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, como ven, la relación de la Universidad Hebrea de Jerusalén con el tema de los rollos viene desde el comienzo mismo del descubrimiento, y por eso no sorprende que la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén, sea también copartícipe de estas clases y de este seminario específico, de este curso sobre los rollos del Mar Muerto, porque hay una relación inherente entre la universidad y los rollos. En este caso podemos hablar entonces de un grupo de rollos, el grupo 1, que son los rollos comprados por el profesor Zuccheni para la universidad. Ya que ven, son específicamente 3: el rollo de Isaías manuscrito B, el rollo de Odayot y el rollo de la guerra. Ahora, el profesor Zuccheni fue el primer investigador en la historia que escribió en el año 1948 una reseña preliminar sobre el contenido de los rollos de su posesión. Este es un punto muy importante, porque piensa, en 1948 es la época en que ya se está llevando a cabo la guerra de la independencia aquí en Israel, y por lo tanto, cuando no se sabía cuál iba a ser el resultado de esa guerra, Jerusalén estaba sitiada y en condiciones muy impropias para una investigación científica. El profesor Zuccheni publicó esta reseña, que, como dije, fue la primera en la historia sobre los rollos del Mar Muerto. Los restantes 4 rollos fueron comprados por el comerciante Jalil Iskander Sajinkando, de profesión zapatero, un experto en cueros, quien a su vez se los vendió al metropolitano Mar Atanasio Samuel, jefe de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén. Es decir, el cargo de metropolitano sería equivalente al cargo de arzobispo en la Iglesia Católica. En este caso, Atanasio Samuel compra 4 rollos: el rollo de Isaías manuscrito A, el comentario de Habacuc, la regla de la comunidad y el apócrifo del Génesis. A los efectos de saber si realmente había hecho una buena compra, Samuel trajo los manuscritos para su verificación en febrero de 1948 a ASO, la American School of Oriental Research, localizada en Jerusalén Oriental. Hasta hoy en día, ese instituto, que hoy se lo conoce como Instituto Albright, está ubicado en Jerusalén Oriental. Y allí se encontró con el entonces vicedirector de la institución, el doctor John Trevor, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Y los americanos certificaron la antigüedad de estos manuscritos. Es decir, como ven, la paradoja es que el primer grupo de 7 manuscritos hallados por los beduinos, en un estadio muy temprano, ya se dividieron en 2 subgrupos. Uno en posesión de Zuccheni, es decir, en manos de un israelí y judío, y el otro en manos de Atanasio Samuel.
Y en ambos casos, Zuckerich por su lado y los americanos por el otro, ambos llegan a la conclusión que los documentos son antiguos y obviamente que tienen una importancia excepcional para los estudios bíblicos. Debido a la situación política en Palestina, creada por la declaración de la independencia del Estado de Israel y el inicio de la guerra de la independencia, Atanasio Samuel llevó los rollos a los Estados Unidos para exhibirlos y eventualmente vender los rollos. Si ustedes recuerdan, aquellos que participaron en la Semana de los Rollos o en alguno de los encuentros anteriores, yo mencioné cuando Atanasio Samuel compró los 4 rollos, le pagó a Kando una suma aproximadamente de unos $100. Cuando los quiere vender en los Estados Unidos, ya él pedía $1 millón. Los manuscritos estuvieron en exhibición en la Biblioteca del Congreso, Washington, D.C., y en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, entre otros lugares. Ustedes pueden ver aquí la imagen que en su momento la obtuve de los archivos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y pueden ver que la exhibición de esos rollos fue en la iglesia en Duke. Aquí pueden ver ustedes la cruz, aquí ven el altar, y aquí ven 3 de los 4 manuscritos que estaban en posesión de Atanasio Samuel, porque el cuarto, apócrifo del Génesis, por su estado tan frágil, nadie se animaba a desarrollarlo y por eso solamente 3 fueron puestos en exhibición. A pesar de los intentos, Samuel no encontró comprador para los rollos. Entonces decidió colocarlos en una caja fuerte hasta encontrar un mejor momento para ofrecerlos de nuevo a la venta. Y finalmente estos manuscritos serían adquiridos en el año 1954 por el profesor Yigael Yadin, el hijo del profesor Eliezer Zuckerich, y traídos de regreso al Estado de Israel. Y aquí pueden ver claramente que la historia de los rollos tiene visos de dramatismo. Piensen esta trama tan misteriosa en donde el padre, Eliezer Zuckerich, compra 3 rollos en 1947 y su hijo en 1954 puede comprar el resto de esos 4 de los primeros 7 rollos y ahora ya todos en el Estado de Israel. Ahora, quiero volver un poco hacia atrás en la historia. ¿Se acuerdan que los primeros rollos fueron hallados en 1947? En 1948 estalla la Guerra de Independencia. Y como resultado de la situación creada con el cese de fuego de la Guerra de Independencia, las regiones de Samaria y Judea, incluyendo Qumrán, quedaron controlados por los jordanos. Esta zona de Samaria y Judea es lo que ustedes hoy conocen como los territorios. Hoy se habla de los territorios ocupados o liderados por el Estado de Israel como consecuencia de la Guerra de los 6 días en el año 67, pero entre los años 1949 y 1967 esos territorios, incluyendo Qumrán, estuvieron controlados por los jordanos. Y luego van a ver un poco más adelante por qué la importancia de ello. En los años 50, el siglo pasado, es decir, cuando ese Qumrán estuvo controlado por Jordania, fue cuando el padre Roland de Vaux, de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, era ciertamente el director de la Escuela de Arqueología y un muy famoso biblista. Y G. Lancaster Harding, del Departamento de Antigüedades de Jordania, un inglés que dirigía el departamento, en Jordania emprendieron la búsqueda sistemática de rollos en la zona del Mar Muerto, como así también las excavaciones de Qumrán. Y ahora pueden entender por qué los jordanos estuvieron involucrados en las excavaciones y en la búsqueda de los rollos, porque el territorio estaba controlado precisamente por Jordania. Y las excavaciones en Qumrán se llevaron a cabo en el año 1951 y entre 1953 y 1956. Ahora, sobre ese tema de las excavaciones, nosotros dedicaremos una clase específica precisamente sobre el tema. Ahora, nosotros podemos dividir en 2 grupos las cuevas en las que se hallaron rollos. Las cuevas que descubrieron los beduinos y las cuevas que descubrieron y excavaron los arqueólogos. Las de los beduinos son la cueva número 1 en 1947,
la cueva número 2, 4 y 6 en 1952 y la cueva 11 en 1956. Mientras que la descubrieron y excavaron los arqueólogos como consecuencia de una prospección sistemática de cuevas. Como dije, toda la región del Mar Muerto está llena de cuevas. Ellos hicieron una prospección 4 kilómetros al norte y 4 kilómetros al sur de Qumran. Encontraron la cueva, la rescavaron la número 1 en 1949, la 2, 3, 4 y 5 en 1952, 7 y 6 en 1956 y la cueva número 11 en 1956. Pero por rara paradoja, las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos. La número 1, la número 4 y la número 11. La número 1 y 11 en donde se encontraron los rollos de mejor estado de preservación, y la número 4 por la enorme cantidad de rollos que vamos a hablar en unos segundos más. Entonces, dijimos que el hallazgo de las cuevas que van desde 1947 y 1956. Aquí, en esta imagen, ustedes pueden ubicarse también sobre la geografía. Ven, Qumran está sobre un plató, un tipo de meseta. Las cuevas están 1 y 2, están más o menos a 1 kilómetro al norte de Qumran, mientras que la cueva número 11 y número 3 están ubicados en la cueva más o menos a unos 2, 3 kilómetros al norte. Pero ahora me quiero centrar específicamente en la cueva número 4. Como ven, la cueva número 4 está frente a los edificios de Qumran. Aquí es el Wadi Qumran, el lecho seco del río Qumran, y la cueva número 4 se encuentra enfrente. Esta cueva fue la más rica con hallazgos de material escrito entre todas las cuevas descubiertas en el área de Qumran. Solo en esta caverna se hallaron 15.000 fragmentos manuscritos. Y aquí quiero que presten atención, no son 15.000 documentos o manuscritos, sino 15.000 fragmentos de manuscritos, que una vez que fueron reconstruidos por los investigadores, solo de esta cueva se obtuvieron aproximadamente unos 650 manuscritos. Por ejemplo, este es un ejemplo de fragmentos en arameo, específicamente el del libro de Enoch. Sobre el libro de Enoch ya tendremos oportunidad de hablar cuando hablemos de la literatura pseudopigráfica, de materiales se conocen del judaísmo del Segundo Templo, en este caso materiales muy antiguos de esa época. O, por ejemplo, un fragmento en griego. Este es el detalle del libro del Levítico, que es una traducción de los 70, es decir, de la Septuaginta o 70, que es la traducción hecha por los judíos en Alejandría de las Escrituras entre el siglo III y el siglo I antes de nuestra era. Aquí solamente les quiero llamar la atención. Vieron que la mayoría de los manuscritos no aparece aquí la abreviatura de PAP, significa de papiro, porque la mayoría están escritos en cuero de animal, como yo dije. Pero en el caso de que haya papiro, entonces en muchos casos se especifica claramente el material, porque es lo que es excepcional. Otra vez, ¿se acuerdan? El primer número es la nueva cueva número 4, Q, la abreviatura de Qumran, 70 números romanos es la traducción de la Septuaginta, o 70, el B es abreviatura de Levítico, el tercer libro del Pentateuco de Moisés, y el manuscrito A, porque significa que se hallaron otros fragmentos de otro documento, también de la traducción de este libro. En la cueva número 3, que es la más norteña, aquí simplemente les apunto, hay un error aquí en la señalización de la cueva. Esta era la cueva número 5. En la cueva número 3, hallada en 1952, se halló un documento excepcional que es el rollo del cobre. Por las características excepcionales del material de este manuscrito, el único escrito entre los rollos grabados sobre planchas de cobre,
Tardaron muchos años en elaborar una estrategia para desarrollar el escrito sin dañarlo de manera grave. A tales efectos se decidió llevarlo a la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en donde se fijó la estrategia para abrirlo, a saber, cortar el manuscrito, pues literalmente serruchado, con una sierra hecha de diamante. El profesor Wright Baker del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester pudo finalmente, como dije, serruchar literalmente, aquí lo ven en la acción, serruchando el manuscrito, y el manuscrito hoy se encuentra de esta manera, ya no se encuentra en las Partes Unidas, en el Museo Jordano de Arqueología. Y sobre este punto vamos a explicar un poco más adelante por qué está en Jordania. Y aquí pueden ver cómo se ve el documento hoy en día. Ven aquí la tira, la plancha de cobre, en donde el texto está literalmente grabado, ¿sí? Un documento escrito en hebreo, un hebreo tardío de finales del siglo I o comienzo del siglo II de nuestra era. La última cueva hallada por los beduinos fue la cueva número 11, localizada al norte de las ruinas de Qumran. Y un poco más adelante vamos a ver algo específicamente sobre esta cueva. En esta cueva se encontró el rollo del templo, el documento más largo de todos los encontrados en Qumran. Tiene más de 8 metros de largo y está escrito en hebreo con una escritura herodiana muy hermosa. Aquí, incluso si algunos de los participantes pueden leer en hebreo, ven que la escritura es muy, muy clara. Aquí pueden ver claramente Ubehamisha, ¿sí? Abodá, es decir, la lectura es lo que se llama técnicamente la escritura formal herodiana, y eso es lo que nos permite, utilizando la técnica de la paleografía, es decir, la técnica de datación por medio del estudio de la escritura, que podemos nosotros establecer que este documento fue escrito o para finales del siglo I ante nuestra era o comienzo del siglo I de nuestra era. Además de las cuevas con manuscritos halladas en las proximidades de Qumran, también en otros sitios de Samaria y el desierto de Judea se encontraron otras cuevas con escritos. Debido a la sequedad extrema de la región, ello permitió que se preservaran escritos de hace 2000 años de antigüedad. Y aquí, simplemente, en esta clase introductoria, voy a hacer mención de estos lugares y en una próxima clase habremos de estudiarlos de manera más específica. Se encontraron documentos en Wadi Dalia, al sur de Samaria, y al norte de Qumran, de los cuales estuvimos hablando hasta ahora, Wadi Murabad, Wadi Sdir, Nahal Heber, Nahal Tselim y Masada. A pesar de los intentos de encontrar nuevas cuevas con rollos, no se han encontrado documentos desde el año 1956. Sin embargo, en enero del año 2017, el profesor Oren Gutfeld, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, anunció el hallazgo de una cueva próxima a Qumran. En esta cueva, conocida como la Cueva 53, se la conoce como 53 de acuerdo a la clasificación de las cuevas que en su momento había establecido Debo, porque la cueva en sí misma era conocida, simplemente no habían encontrado lo que ellos encontraron, porque no se encontraron rollos, sino solo fragmentos de cerámica, que con toda probabilidad hubo rollos en esas cerámicas cuando los beduinos saquearon la cueva en los años 50 del siglo pasado. Popularmente se la conoce esa cueva como la número 12, porque como dije que en 11 cuevas habían encontrado manuscritos, cuando se encontró esta cueva se esperaba que también fuera la número 12, pero como dije, finalmente no se encontraron documentos escritos en esta cueva. Todos los fragmentos de manuscritos hallados por los beduinos y los arqueólogos fueron traídos al Museo Rockefeller, construido en época del mandato británico y localizado en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Hasta hoy en día se encuentra ese museo, hoy administrado por el Museo de Israel. En la década del 50 comenzó a trabajar en el Museo Rockefeller una comisión internacional de investigadores, nominado por Roland Debo, cuyo propósito era reconstruir, descifrar, interpretar y publicar estos manuscritos. De ella formaron parte investigadores americanos, ingleses, franceses y alemanes, en algunos casos católicos y en otros protestantes y agnósticos. Pero por las circunstancias políticas, ningún israelí o judío formó parte de la comisión en los primeros años de investigación.
¿Se acuerdan que nosotros dijimos que durante todos estos años el control de los manuscritos hallados en Qumrán estaban bajo control de Jordania? Y por lo tanto, debido al conflicto árabe-israelí, obviamente Devor no podía nombrar investigadores israelíes o judíos, y eso recién habrá de suceder en la década del 80, después de la guerra de los 6 días, cuando los materiales estén bajo control de Israel. Es decir, claramente ustedes ven que también, entre otras cosas, el tema del rollo del Mar Muerto está claramente vinculado, en este caso, a un conflicto político. A partir de 1955 se comenzaron a publicar los manuscritos del Mar Muerto de manera oficial en una serie publicada por la Universidad de Oxford. Descubrimientos, así se lo llaman, descubrimientos del desierto de Judea, de Jordania. Y después de la guerra de los 6 días, cuando se siguió publicando hasta el año 2000, ya obviamente ya no figuraba en su nombre de Jordania, sino solamente descubrimiento del desierto de Judea, y técnicamente se lo conoce como DJD. ¿Sí? Y a continuación veamos de manera resumida los resultados de los hallazgos. Es decir, una vez que los estudiosos estudiaron los manuscritos, otra vez para poder resumir los datos básicos, qué es lo que ellos hallaron. Primero, acerca de los manuscritos hallados en las cuevas. En total se hallaron 25.000 fragmentos de manuscritos que fueron encontrados en 11 cuevas. ¿Recuerdan ustedes? Solo en la cueva número 4 se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. Es decir, la enorme mayoría se lo encontró en una, específica que es la número 4, muy próxima a Qumrán. El resto se lo halló en el resto de las cuevas. La reconstrucción de los fragmentos dio como resultado unos casi 1.000 documentos. En este caso van a ver, incluso en la bibliografía, muchas veces varía el número, entre 900 a 1.000, todo depende de la manera de contar algunos de los documentos y fragmentos, pero más o menos la idea es que tenemos documentos, la mayoría de ellos muy fragmentados, tenemos documentos incluso con más de 200 fragmentos, y en otros casos, documentos más o menos en un buen estado de preservación, específicamente la cueva 1 y 11. ¿Sí? Es decir, como lo dice aquí, la mayoría de ellos muy fragmentados y solo unos cuantos en un relativamente buen estado de preservación. Pero esos son muy pocos, si no llegan a una docena. La división por idioma. La gran mayoría de los rollos bíblicos están escritos en hebreo, excepto los pasajes de Daniel y Esdras en arameo. De los rollos no bíblicos, el 80%, aproximadamente unos 560 rollos, están escritos en hebreo, un 17%, unos 120 rollos en arameo, y 3%, 20 rollos en griego. Aquí quiero mencionar o recordarles que en la época, estamos hablando que en la época del Segundo Templo, y más específicamente en la época grecorromana, las lenguas más populares en la tierra de Israel eran el arameo y el griego. Por lo tanto, el hecho que tantos materiales, no solamente los bíblicos, sino también los no bíblicos, estén escritos en hebreo, nos habla algo de las personas y de la identidad de estas personas que están detrás de los rollos, pero sobre ese tema obviamente lo hablaremos en clases futuras. La división del material. La mayoría de los manuscritos están escritos en pergamino antiguo, pero alrededor de 160 rollos, 162 rollos en papiro, el 18%. Como ven, la proporción es cerca de 80% a 20%. Un rollo, y ese es un documento único, está grabado en cobre, y como dijimos es el rollo hallado en la cueva número 3, y también se encontraron algunas ostracas. Ostracas son piezas de cerámica escritas en tinta en la cueva 3, cueva 10 y en las proximidades de Qumrán. Y también en algunas de las clases futuras habremos de ver que también en este caso las ostracas son importantes en muchos casos para entender el contexto social, histórico de los hombres en los cuales tenemos que entender esta literatura. Desde el año 1956, como ya dije, no se han hallado nuevos manuscritos en el área de Qumrán. Sin embargo, los investigadores siguen estudiando las cuevas y sus hallazgos, tratando de resolver sus misterios. Y por eso, una prueba en este sentido es un libro publicado hace poco tiempo atrás sobre la cueva número 11, que como dijimos fue la última. Y les traigo esto solamente a título de ejemplo para que vean
cómo el tema sigue produciendo nuevos datos, y lo que traté simplemente es de presentar los datos básicos. Entonces vamos a ver, es un video breve de unos 2 minutos. 70 años después de su descubrimiento sigue siendo uno de los lugares arqueológicos más intrigantes. Todavía en parte una nueva contribución a la revelación del tesoro de Qumran está contenida en un volumen que acaba de salir de una parte hasta ahora inédita de la Gruta 11 a través de nuevas campañas de excavación. La Gruta 11 de Qumran, una gruta en la que se encontraron importantes rollos, era conocida por los contenidos de los rollos, pero completamente inédita en relación a la cultura material. Se encontraron los rollos del templo, que es lo más largo de los rollos del Mar Muerto, el rollo de los Salmos, el Paleolítico, el rollo de Job. Por ello, esta es una de las grutas importantes en la que profundizar para conocer este depósito de manuscritos encontrado en torno a Qumran. Dado que los manuscritos no explican la historia de su deposición, es la cultura material quien puede decir algo. Nos puede ayudar a comprender por qué los rollos terminaron en las grutas. Y una nueva exploración de la gruta nos lleva a pensar que los rollos se colocaron en la gruta con la idea de esconderlos. Una exploración de 300 páginas del trabajo del padre Roland de Buch, el gran arqueólogo de la École Biblique de Jerusalén, que excavó por primera vez en Qumran en los años 50. Ofrece muchas posibilidades de nuevos descubrimientos, pero nos ha dicho que los nuevos descubrimientos correspondan a nuevas exploraciones, sino más bien al deseo y a la necesidad de profundizar en todo lo que la primera generación de estudiosos nos ha dado, tanto en materiales como en estudio de los textos. Entre las sorpresas que surgen en las investigaciones de los almacenes, 52 fragmentos inéditos conservados en una caja de cigarrillos. Tenemos, en primer lugar, la prueba de que los beduinos decían la verdad. Estos rollos vienen realmente de la Gruta 11, porque los nuevos fragmentos encontrados por los arqueólogos se unen a los que trajeron los beduinos. Y además, por ejemplo, un lote con 8 nuevos fragmentos de papiro, entre los cuales hay diversos fragmentos del libro de los jueces. Propone identificar el libro de los jueces en esta gruta. Identifier des fragments laissés inconnus dans le premier volume de la Grotte 11. Es decir, como ustedes pueden ver entonces, en este video, el énfasis tiene que ser puesto que si se conocía hasta ahora la cueva número 11 solamente a través de los escritos, ahora una de las líneas nuevas de investigación es tratar de ver los textos, es decir, los manuscritos en su contexto de cultura material. Y precisamente en la próxima clase veremos cómo esta nueva estrategia de poder estudiar los textos, no solamente por sus contenidos, sino también por el contexto material, permite llegar a nuevas conclusiones, en algunos casos totalmente novedosas, sobre el origen de los rollos. Pero como les dije, ese tema específico lo habremos de ver en una próxima clase. Para finalizar, una última cuestión. ¿Dónde están estos manuscritos? A excepción de algunos fragmentos encontrados en posesión de manos privadas, como es el caso de Martin Schroyen en Noruega, o instituciones, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París o el Museo de Antigüedades en Jordania, la enorme mayoría de los rollos del Mar Muerto se hallan en posesión de Israel. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París tiene aproximadamente unos 300 muy pequeños fragmentos. Obviamente, esos pequeños fragmentos de manuscritos les llegaron a los franceses, porque Roland de Vaux, de origen francés, era el que dirigía las excavaciones y estaba controlando en esa época los materiales hallados en la época de los jordanos, y eso explica por qué la Biblioteca Nacional de París tiene unos 300 fragmentos, pero son muy pequeños. Y en el caso del Museo de Antigüedades en Jordania, eso obviamente tiene que ver con el hecho, como dije, que los manuscritos estaban en posesión de Jordania entre los años 1949 y 1967, y por eso, cuando las tropas israelíes llegan al Museo Rockefeller en 7 de julio de 1967,
Los manuscritos que ese mismo día estaban en Jordania quedaron en manos de Jordania. Y eso explica por qué, y aquí me anticipo, si alguien llegaba a hacerme esa pregunta, por qué el rollo del cobre se encuentra en manos de Jordania, y si ustedes lo quieren ver, para eso tienen que ir al Museo de Antigüedades en Jordania, en Amán, porque los manuscritos que estaban ese día en Jordania, obviamente quedaron controlados por Jordania, pero la enorme mayoría de los manuscritos se hallan hoy en posesión de Israel. Por un lado, los fragmentos manuscritos que alguna vez habían estado en el Museo Rockefeller en la época de los jordanos, y desde ya les digo, desde el año 2000 ya no están en el Museo Rockefeller, están ahora bajo el control de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es decir, aproximadamente unos 20.000 fragmentos de manuscritos. Pero los 7 primeros y más famosos rollos del Mar Muerto, hallados por los beduinos en 1947, junto con el no menos famoso rollo del templo, se encuentran hoy en el día bajo control del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, y que desde noviembre de 1994 tengo el privilegio de ser el director del santuario y el curador de esos manuscritos. Bueno, Ariel, con esto terminamos por lo menos esta primera presentación de la clase, y ahora podemos abrir un espacio para preguntas o comentarios, si te parece. Okay, perfecto. Bien, ¿cómo están, hermanos? ¿Están despiertos, están vivos? Bien, voy a hacerle algunas preguntas de conocimiento para ver cómo están sus notas, sus apuntes. A ver, Dani. No, mentira, una broma ahí. Bien, aquí está entonces parte de la enseñanza de esto es solamente la clase introductoria. Los hermanos que quieran profundizar en esto me pueden pedir material, ¿verdad? Esto fue un periodo, fueron varios meses de estudio en relación a este tema, pero en resumen nada más, lo que acabamos de ver acá es la importancia de este gran descubrimiento del mar. Se escucha bien, ¿no? ¿O se escucha muy despacio, muy fuerte? ¿Está bien? Ok. Entonces, acá nosotros, ¿sí? ¿Bien? Ok. Entonces lo importante es de todo lo que hablamos del descubrimiento del Qumran, de los rollos del Mar Muerto en este sector, es entender el aporte que tiene para lo que hoy día es nuestra Biblia, nuestras traducciones, ¿verdad? Lo fidedigno, ¿verdad? Que es la versión que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Que puede ser comprobada también a través de este tipo de descubrimientos. Recuerde, año 1947 se descubren entonces estos registros, ¿verdad? En unas cuevas, ¿verdad? En el sector de Qumran, y esto es cuando unos pastorcillos, ¿verdad? Andaban por ahí por el campo, ¿verdad? Cuidando sus ovejitas, sus cabras, y de pronto al tirar una piedra, al chutear una piedra, esta piedra cae entre de una cueva y suena, clock, ¿verdad? Hay un sonido, ¿verdad? De que indica que algo hay dentro. Y ahí ellos, al ingresar, se encuentran, ¿verdad? Con esto que en un principio nunca supieron lo que era, ¿verdad? Ahí contaba el profesor Reutemann que muchos de estos jarrones, ¿verdad? Estos documentos fueron vendidos a costo de nada, ¿verdad? Entonces fueron luego, con el paso de muchos años, ¿verdad? Cientos de años, siglos, viene este descubrimiento y comienza, ¿verdad?, la parte arqueológica bíblica a abrir sus ojos, ¿verdad?, y comienza la investigación. Hasta el día de hoy se sigue haciendo investigación en toda esa zona arqueológica para los descubrimientos, pero esto se considera como uno de los grandes hallazgos, ¿verdad? Cuando usted vaya a Israel, si alguna vez tiene la oportunidad, vaya al Museo del Templo y ahí va a estar exhibido el rollo de Isaías, ¿verdad? Eso es lo que más o menos se trata esta enseñanza en relación al Qumran. Ahora, eh, para avanzar y ya finalizar también, hablamos nosotros del descubrimiento del rollo de los rollos del Qumran, ¿verdad? Y hablaban, ustedes se han preguntado, por ejemplo, quiénes fueron los que hicieron toda esta recopilación, quiénes fueron los que se encargaron de transcribir lo que estaban dentro de estas vasijas, estos rollos. Alguien tuvo que haber puesto esos rollos en ese lugar, en esa cueva, alguien tuvo que haber tenido esa voluntad de hacer este trabajo tan importante, ¿verdad? Entonces, en base a esto es la segunda parte de lo que queremos hablar en esta clase de hoy. Y me gustaría poder hablar acerca de los esenios. Así que ahí, como título, para que pueda tomar ahí nota, ¿verdad? Ponga usted ahí los esenios, ¿verdad? Ese va a ser el título. Los esenios, ¿verdad? Y los esenios, podríamos decir, a pesar de que hay algunas
personas que pueden decir que no, ¿verdad? Que no es tan así, ¿verdad? Que no hay tanta seguridad, pero vamos a partir de esa base de la suposición, ¿verdad? Y podríamos decir que los esenios, si fueran ellos los encargados de haber hecho este gran trabajo de preservar la palabra de Dios, de haberla transcrito, ¿verdad? Ponerla dentro de esas vasijas, podríamos decir nosotros que los esenios como tal, en términos generales también, podemos decir que los esenios son los responsables teológicos de lo que hay en el contenido de los rollos del Mar Muerto. Recuerde que no solamente se encontraron textos bíblicos. ¿Alguien se recuerda lo que más había dentro de las vasijas? ¿Se recuerdan o no? Habían algunos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que había dentro de las vasijas? Una planta, un cactus. ¿Qué había dentro de las vasijas aparte de los textos bíblicos? Había Textos no bíblicos. Utensilio, Habían textos que no eran bíblicos, muy bien, dice Emi. ¿Y qué más? ¿Qué dice la hermana? unos utensilios de como de cerámica, algo así. Claro, eso eran los materiales, pero aparte de eso, ¿qué más había? Porque tenemos el texto bíblico, pero también, por ejemplo, estaba toda Eran textos de su comunidad, las reglas, ese tipo de cosas. Reglas y normas. las Temas normas, de guerra, de convivencia. las guerras, por ejemplo, estaban de conductas del pueblo. exactamente, las normas de cómo conducirse, ¿verdad? Cómo conducirse dentro de la comunidad, porque esta era una comunidad bastante ordenada. Era, bueno, ya vemos el trabajo que hicieron, ¿verdad? Y era muy estricto, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros atribuir este trabajo a los esenios, ¿verdad? Que eran, como les decía, los responsables teológicos de los contenidos que estaban en este rollo del Mar Muerto. Aparecen entonces en la época de los macabeos, los esenios, en la época de los macabeos. ¿Cuándo es esto? Aproximadamente 2 siglos antes de Cristo. Aparece este grupo, ¿verdad? Los esenios, ¿verdad? Era un grupo de monjes célibes que se alejaron de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón deciden ellos irse de este lugar de Jerusalén? Una ciudad importante dentro del judaísmo. Normalmente el judío quiere ir a Jerusalén, pero los esenios deciden irse de Jerusalén porque ellos ya no creían en el templo, ¿verdad? Tampoco ellos creían en la Torá escrita. Ojo con eso, no estaban negando la veracidad de la palabra de Dios, sino que ellos no creían en esta Torá escrita, sino más bien ellos creían en la Torá interpretada, porque habían cosas que se estaban dando dentro del judaísmo en lo cual ellos no estaban de acuerdo, ¿verdad? Los esenios, el grupo de esenios, ¿verdad? Que son judíos, sería algo así como una secta dentro de los judíos, como también conocemos, por ejemplo, a los fariseos, que sí, bueno, los esenios son los que influenciaron la teología de Jesucristo. Sin ellos declararlo, sin ellos decir el nombre de Jesús, sin ellos interactuar directamente con Jesús, son ellos los que influencian la teología de Jesucristo, ¿verdad? Que vamos a conocerla y la vamos a ver ya directamente ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ellos son los padres también de la teología, de la neumatología. ¿Qué me dice de los hermanos? Así rápidamente, ¿qué es lo que es neumatología? ¿Qué es lo que es la palabra? ¿Qué significa la palabra neumatología? Estudio del alma. ¿Qué significa? Estudio del alma. Del alma del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos hablar entonces que es neuma, ¿verdad? Es como aire, ¿verdad? Del Espíritu, ¿verdad? Entonces la neumatología es el estudio, el logos, el estudio del Espíritu Santo. Y los esenios, como ellos eran, recuerden que eran judíos, y ellos son los padres de esta teología, ¿verdad? Comienzan ellos a enseñar acerca de la importancia de interiorizarse acerca del conocimiento del Espíritu de Dios. Fueron los primeros en hablar, por de alguna forma, de lo que era la obra del Espíritu Santo. Ellos también fueron los primeros en hablar acerca de la resurrección de los muertos, algo que incluso para muchos judíos hasta el día de hoy es algo casi imposible. Pero los esenios, por alguna razón, comenzaron a plantear estas teorías, a introducir estos temas, ¿verdad? De la obra del Mesías, la obra del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos. Y también ellos comenzaron a denunciar los actos que eran desmedidos de los religiosos de aquella época. Estamos hablando dentro del judaísmo, ¿verdad? Hablaron ellos también, los esenios, por ejemplo, de la obra redentora. Mira, esto es importante. Para nosotros es muy fácil decirlo. La obra redentora del Mesías. Para nosotros sería la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Pero para el contexto judío, hablar de la obra redentora asociada directamente al Mesías
igual era un punto de conflicto, ¿verdad? Entonces, los esenios comienzan a hacer este aporte, comienzan a atreverse a comenzar a pedirle, en cierta manera, a Dios cierta revelación, de algún u otro modo, de lo que realmente la palabra de Dios quería decir con los escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos hablaron entonces de la obra redentora del Mesías, hablaban de la pureza, hablaban de la castidad, ellos hablaban de la santidad. Los fariseos, por ejemplo, ellos más que hablar de la santidad, ellos hablaban del cumplimiento estricto de la palabra en cuanto al lavamiento de las manos, ¿verdad? Al guardar la ceremonia. Pero los esenios comenzaron a hablar acerca de la castidad, de la santidad, de la pureza, ¿verdad? Y por esta razón se cree que probablemente, ¿verdad? Y ahí hay un gran porcentaje, se dice que Juan el Bautista era de origen esenio, ¿verdad? Se recuerda a Juan el Bautista, ¿verdad? Que él venía del desierto, ¿verdad? A traer un mensaje. Aparece de pronto Juan el Bautista para traer este mensaje de él. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era el mismo que el de Jesús. ¿Cuál era el mensaje? A ver, cuéntenme ustedes rápidamente. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso habla de la pureza, de la santidad, de la integridad, ¿verdad? Algo que no era propio del concepto judío de los tiempos de Jesús. Y Juan el Bautista viene, ¿verdad? Celosamente con este mensaje a compartirlo en aquellos tiempos. Entonces podríamos decir que los esenios fueron de alguna forma preparados por Dios. ¿Para qué? Para abrir el camino a Jesús como el Mesías. De hecho, Juan se considera como uno que viene preparando el camino para el que ha de venir, ¿verdad? En este caso, de Jesús. Hablemos un poquito acerca del papá de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Qué hacía este hombre, el papá de Juan el Bautista? Era sumo sacerdote del templo, era también jefe del Sanedrín. Esto significa que era una máxima autoridad religiosa, ¿verdad? Y su nombre era, ¿cuál era el nombre de él? Zacarías, ¿verdad? Era de la tribu de Leví. Su mujer se llamaba Elizabeth. ¿Se recuerdan ustedes que, hay relatos acerca de Elizabeth, ¿verdad? Cuando tiene una interacción, ¿verdad? Con María, ¿verdad? Entonces, su mujer era Elizabeth y ella era de la tribu de Aarón, ¿verdad? Zacarías de la tribu de Leví y Elizabeth de la tribu de Aarón. Entonces, esto significa que los padres de Juan el Bautista eran verdaderos servidores del templo, porque también había que tener un cumplimiento en la genealogía, ¿verdad? Entonces, los esenios era una tribu o una comunidad, ellos eran judíos que dejaron de creer en el sacerdocio que se estaba oficiando en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, y te recuerdo, 2 siglos antes ya ellos ya estaban aburridos de todo lo que sucedía, entonces se marchan de Jerusalén. Entonces ellos eran una comunidad bastante hermética, bastante cerrada, ¿verdad? Por el celo de las malas costumbres que se estaban dando dentro del judaísmo de aquel tiempo. Los esenios solo se apartan, ¿verdad? Por una razón muy importante, y esto se conoce como la apostasía que se comenzó a dar en el tiempo en que ellos toman esta decisión. Muchos esenios, muchos de los que componen este grupo de esenios, eran ex sacerdotes, eran escribas, ¿verdad? Que de escribir tanto tiempo el Antiguo Testamento, se dieron cuenta que el Mesías ya comenzó a venir, ya venía, ¿verdad? Ellos hacían este trabajo de transcribir, de escribir, de leer los textos bíblicos, y ellos se comienzan a dar cuenta que el tiempo se estaba cumpliendo y que el Mesías venía y que los judíos de aquel tiempo estaban preocupados de cosas nada que ver, ¿verdad? Preocupados de la construcción del templo, preocupados de las rencillas que tenían entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, este grupo de esenios estaba compuesto por gente que realmente tenía que ver de algún u otro modo con los temas de la palabra de Dios, con el servicio a Dios. Entonces es importante prestar atención por qué razón ellos deciden apartarse. ¿Ok? Ahora, en los tiempos de Jesús existían muchos grupos de judíos, incluso algunos que se consideran como sectas, y cada uno de ellos era completamente opuesto uno de otro, ¿verdad? Es lo mismo que pasa hoy día con los evangélicos, ¿verdad? Porque existen muchas denominaciones. Acá yo les puse
un resumen, ¿verdad? Teníamos a los judíos, fariseos, saduceos, estaban los levitas corrompidos, había otro grupo de levitas que trataban de mantener la santidad, ¿verdad? Estaba este grupo de los esenios que estamos hablando ahora, por ahí también los asirios, ¿verdad? Incluso hasta los samaritanos, ¿verdad? Que también tenían una historia de por medio, ¿verdad? También ellos trataban de acercarse de alguna forma a Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos grupos, ¿verdad? Estaba en contra del otro, ¿verdad? Eran completamente enemigos unos de otros. Por ejemplo, ahí tienen ustedes la lista si la quieren anotar. Por ejemplo, los saduceos eran los de la aristocracia, ¿verdad? Y ellos, los saduceos no creían, por ejemplo, en la resurrección. Ellos decían, no, mira, nosotros creemos en la palabra de Dios, en la Torá, qué sé yo, pero nosotros no creemos en la resurrección. Eso decían los saduceos, que eran de la aristocracia, ¿verdad? Y los fariseos sí creían en la resurrección, ¿verdad? Pero hasta por ahí no más, ¿verdad? Los escribas que también vamos a leer mucho en la Biblia, eran contrarios a los fariseos. Los esenios, que es el grupo que estamos viendo ahora, eran contrarios a todos, ¿verdad? Eso eran más, ya estaban aburridos, ¿verdad? Ya no querían nada con nadie. Entonces los esenios en realidad eran contrarios a todos, por eso terminan yéndose, ¿verdad? Y los asirios, por ejemplo, eran amigos de los esenios. Más adelante podríamos hablar un poquito acerca de eso. Hay un libro que yo les podría recomendar si ustedes lo quieren leer, pero solamente como una referencia, ¿verdad? Que se llama La vida en los tiempos de Jesús el Mesías. Así lo pueden buscar. Esto lo escribe un judío que se llama Alfred Edersheim, así es el nombre, ¿verdad? Y que finalmente este hombre reconoce a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Pero ahí lo pueden después ustedes leer si lo encuentran por ahí, ¿verdad? Como referencia, ¿verdad? Pero no me gusta mucho recomendar, pero podría servirles esto, ¿verdad? Como para más o menos tener un contexto de los tiempos de Jesús. La vida en los tiempos de Jesús, el Mesías. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sigamos hablando acerca de los esenios. Los esenios, decíamos que criticaban todo en cierta manera, ¿verdad? Y fue lo mismo que Jesús hizo, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la tierra, en cierta forma Jesús rechaza toda la vida judía, todo el contexto religioso judío que había en aquel tiempo, ¿verdad? De hecho, el tema de las disputas, el Señor no lo tiene con el pecador, el Señor lo tiene con el religioso, ¿verdad? Y los esenios, en cierta forma, tenían más o menos estos mismos temas, ¿verdad? Con los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Los esenios representan de alguna forma, representan una reforma judía. Lo mismo que pasó, lo que vimos nosotros en el siglo XVI con Martín Lutero, más o menos sería el equivalente hacia los esenios, ¿ok? Entonces podemos decir también que los esenios tienen un corte, podría ser un poco pentecostal dentro del judaísmo, entiéndase de esa forma, ¿verdad? Porque ellos comienzan a impulsar esta enseñanza del Espíritu Santo o lo que nosotros también llamamos la neumatología. Ellos enfatizaron, por ejemplo, los esenios, y esto a lo mejor le va a hacer sentido, porque ellos enfatizaron en el bautismo por agua. Mire esto, bautismo por agua. ¿Quién comenzó a hacer la práctica del bautismo por agua? ¿Se recuerdan o no? ¿Quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, los esenios enfatizaban acerca del bautismo por agua, por inmersión, ¿verdad? Y en el caso de los judíos, el bautismo era solo para los prosélitos. La pregunta es, ¿quiénes son los prosélitos? Los prosélitos son personas que se han adherido recientemente por alguna causa, ¿verdad? No tienen una genealogía, ¿verdad? Entonces tienen que pasar un proceso y ellos se adhieren a la religión judía. Entonces el bautismo en el contexto judío es practicado en este caso para los prosélitos, ¿verdad? Pero los esenios decían que todos los judíos debían bautizarse. Interesante esto, ¿verdad? Porque después vemos que Jesús, cuando Juan el Bautista está haciendo esta práctica, ¿verdad? Del bautismo, ¿verdad? Algo que para nosotros es como normal, pero en aquel tiempo tenía un contexto importante de analizar. Jesús voluntariamente va a ese lugar, ¿verdad? Y si ustedes ven que Jesús está bautizando, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué les dice el sentido común al leer esto? ¿Qué les dice, verdad? Que Jesús está
Era importante para Jesús. Era importante ese punto. Jesús está aprobando este acto de Yes. bautismo, ¿verdad? De bautizarse, ¿verdad? Tiene todo un símbolo, ¿verdad? Una enseñanza. Lo deja también como parte de la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio, haciendo los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús calza muy bien con estas doctrinas enseñadas osadamente por parte de los esenios. Importante que lo podamos considerar. Entonces también los esenios creían en la resurrección de los muertos. El mesianismo de corte espiritual, también ellos lo proponían, y no de un corte militar político. ¿Se acuerdan cuando les dije, creo que el domingo fue, ¿no? Que cuando estaba esta frase, hijo de David, Jesús hijo de David, era como un Mesías militarizado, político, ¿verdad? Pero los esenios, ellos decían que el Mesías en realidad tenía una trascendencia espiritual, ¿verdad? En ningún caso lo vinculaban con algo político, con algo militante, ¿verdad? Que hasta el día de hoy recuerden que los judíos esperan a un Mesías que los va a defender, ¿verdad? Que va a traer quizás alguna bomba potente para poder liberarlo de sus enemigos, ¿verdad? Algún acuerdo de paz que les permita recuperar el templo. Eso es lo que los judíos el día de hoy esperan de su Mesías político, ¿verdad? Pero los esenios hicieron énfasis en que el Mesías era de carácter espiritual. Entonces los rollos del Mar Muerto ayudaron a un estudio mucho más profundo de un profeta que se llama Isaías. Y acá los rollos del Mar Muerto apoyan bastante, corroboran, ¿verdad?, que lo que está en el texto de Isaías es algo que tiene una importancia y una validez bíblico y a la vez también arqueológica, histórica, como lo quería llamar. Entonces, los esenios hacen por alguna razón, ¿verdad? Que no hay una razón así como escrita. El libro de Isaías se encuentra completo, a diferencia de los otros libros que se encontraron. Y el libro de Isaías tiene un gran aporte en relación al conocimiento del Mesías, ¿verdad? Entonces ellos aportaron mucho sobre este punto de vista acerca del Mesías, en relación al Mesías, ¿verdad? Si bien los esenios se apartaron al desierto producto de la apostasía que se estaba dando en aquel tiempo, también lo hicieron porque ellos sabían que el Mesías estaba por venir, ¿verdad? Y ellos dijeron, nos vamos a apartar para esperar al Mesías. Son considerados como una secta, ¿verdad? No son queridos dentro del mundo judío, pero hay un porqué, ¿verdad? Vamos a leer ahí Josué capítulo 1, versículo 8, si quiere leerlo. Josué capítulo 1, 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Este es un gran mandato de parte del Señor. Y Dios nos manda y nos encomienda ser fieles a la palabra escrita. Entonces los esenios trataron de ser fieles a los escritos, ¿verdad? Hoy día le llaman sectas rebeldes, pero en el fondo son un remanente en la historia del siglo I, II, III, son un remanente, ¿verdad? Ellos se cuidaron, ¿verdad? Para agradar al Señor. Fue tal su teología que la teología del Nuevo Testamento es apoyada por los esenios. Sin declararlo directamente, hay un respaldo. Recuerde que acá no hay, en los tiempos en que esto se desarrolla, no había WhatsApp, no había internet, no había teléfono, no había forma de estar comunicado, pero hay una comunicación, una línea, ¿verdad?, que se respeta. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? En la teología del Antiguo Testamento, los propios rabinos pensaban que la expiación del pecado era a través de un intermediario, que en este caso era el sacerdote, ¿verdad? Que usted sabe que entraba una vez al año al lugar santísimo, pero los esenios dejaron de creer en eso, ¿verdad? Y dentro del aporte de los esenios fue el legado que tenemos en Isaías 53. Si usted lee Isaías 53, acá el legado es de los esenios, porque aquí se muestra al verdadero Mesías. ¿Cómo se le conoce al Mesías del Isaías 53? ¿Alguien sabe? Tiene un nombre ese Mesías, ¿verdad? Se le conoce como el Mesías Sufriente. Siervo sufriente. Muy bien, el siervo sufriente, el Mesías sufriente, exactamente. ¿Por qué? Porque lograría redimir el pecado del pueblo, ¿verdad? Este siervo sufriente lograría redimir el pecado del pueblo y no como los judíos lo pensaban, ¿verdad?
ellos decían, no, el Mesías nos va a redimir siendo protestante, político, revolucionario, ¿verdad? Pero no, en Isaías 53, ¿verdad? Gracias a este aporte, se entiende al Mesías hoy día con mucha más claridad como el siervo o el Mesías sufriente, ¿verdad? Gran parte de los rollos del Mar Muerto, que podemos decir que fueron escritos por estos esenios, hacen comentarios exegéticos, ¿verdad? Es como una forma de profundizar aún más, ¿verdad? Y ellos hablan del profeta Isaías, ¿verdad? Desde el capítulo 40 hasta el 55, como lo decía el doctor Reutemann, ¿verdad? Se muestra acá entonces a un Mesías que moriría en un madero sufriente. Ahora, yo digo, si hay tanta claridad, en el Mesías sufriente, ¿verdad? Cuando usted lee Isaías 52, 53, usted ve claramente, ¿verdad? Aquí reflejado a Jesús. Léalo ahí en casa, le dejo esa tarea. Lea Isaías 52:13 en adelante y el 53 completo. Vemos acá a Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 5, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Bueno, hay todo un relato acerca de lo que fue la crucifixión. Y a pesar de que tan claro, ¿verdad? Los judíos niegan rotundamente que este cumplimiento se dio en Jesús. ¿Ok? Entonces es importante nosotros poder entender esta versión, ¿verdad?, que tenemos del Mesías sufriente, gracias también al aporte de los esenios a través de este gran descubrimiento, ¿verdad? Ellos también ponían notas, ¿verdad? Cuando hacían las transcripciones para poder preservar la palabra de Dios, también hacían algunas notas muy similares a lo que era el texto masorético, ¿verdad? Tenían comentarios, habían interpretaciones. No sé si se fijaron que el doctor Reutemann hablaba acerca de un libro del Génesis, ¿verdad? Que no es considerado como un libro bíblico, ¿verdad? Pero se considera el relato de cómo la gente de aquel tiempo transmitía, ¿verdad?, las enseñanzas del Génesis, ¿verdad? Y quedan plasmadas también dentro de este descubrimiento. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos interiorizarnos. Ahora, ¿cómo podemos, aquí hay una pregunta final, ¿cómo podemos confiar que escritos, cómo podemos confiar en los escritos que tenían los esenios, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que son fidedignos, ¿verdad? No olvidemos que muchos de los esenios eran personas muy preparadas. Habían también gente quizás más sencilla, pero los que toman la decisión de salir de Jerusalén eran hombres preparados, gente que participaba en la alta sociedad religiosa, ¿verdad? Entonces muchos de ellos, como les decía, eran ex sacerdotes del templo, eran levitas, ¿verdad?, escribas, etc. Lo más probable es que ellos tenían algún manuscrito de la versión del Antiguo Testamento en un hebreo antiguo sin vocales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de de los idiomas? Bueno, probablemente ellos tenían estos manuscritos originales que nosotros no tenemos hoy día, ¿verdad? Y esto no era un hebreo masorético, ¿verdad? Era un idioma bastante puro, ¿verdad? Y ellos tenían estos textos probablemente para poder hacer este tipo de interpretación tan precisa que lo ha dado la arqueología y la comprobación que existe al día de hoy para poder decir, por ejemplo, que el libro de Isaías es completamente fidedigno en el aporte que entregan los esenios, ¿verdad? O en este caso el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Entonces, el aporte de los esenios a las actuales traducciones que nosotros tenemos es la correcta interpretación de los pasajes, por ejemplo, de Isaías. Los rollos del Qumran han sido fundamentados en la correcta interpretación que hoy día le da también la iglesia cristiana, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces hay que considerarlo. Entonces ellos, los esenios, han contribuido a que la hermenéutica, recuerden que la palabra hermenéutica significa interpretación bíblica en este caso, ellos han contribuido a que esta interpretación bíblica del Nuevo Testamento sea la correcta. Y sobre todo en la figura del Mesías, no como un pueblo, porque a veces el judío interpreta al Mesías como el pueblo de Israel, pero los esenios lo personifican, en este caso, en un ser humano, ¿verdad? Con una deidad. ¿Quién sería este personaje? Sin duda que Jesús. Entonces, ellos hablan acerca de la figura del Mesías, no como un pueblo, sino que como un individuo que es capaz, con una autoridad sobrenatural, de redimir no solamente al pueblo de Israel, sino que al mundo entero. Esa figura la muestran los esenios. Entonces, una vez que se descubren estos rollos del Mar Muerto en el año 1947, los rabinos pidieron un análisis del texto de Isaías, del texto de Isaías 53,
y se dieron cuenta que era el mismo que ellos tenían, pero con la correcta interpretación, hecha nada más y nada menos que por los propios judíos de esa época, ¿verdad? Los esenios. Entonces los escritos de los esenios no solamente hacen comentario y hacen énfasis en el Mesías, sino que también dan un aporte a la relación, en relación a la creación del Génesis, lo que hablaba ahí el profesor. Así que hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, hay mucho que interiorizarnos, ¿verdad? Pero no vamos a dedicar más que esta clase para lo que es el rollo de los rollos del Mar Muerto. Los hermanos que quieran profundizar en esto, que tengan el tiempo, ¿verdad?, de poder hacerlo, me hablan y yo les doy el material para que usted lo pueda ver con mayor detención. Pero lo importante, hermanos, es darle gracias a Dios por todo este trabajo que hay detrás, ¿verdad? Para que usted pueda tomar su Biblia, ¿verdad? Ahí tranquilito, ¿verdad? Ordenadita, con una letra clarita, ¿verdad? E incluso con buenas traducciones, y usted la pueda leer, ¿verdad? Tranquilamente en su sillón, ¿verdad? Pero detrás de esto hubo mucho trabajo. Amén. Así que terminamos, hermanos, se nos fue el tiempo tan rápido, les agradezco su paciencia, les agradezco también su disposición y vamos a orar. Bien, vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque de formas tan soberanas, Señor, tú has permitido, Señor, que tu palabra llegue hasta el día de hoy, Señor. Qué increíble, Padre, que en una cueva, Señor, en el medio del desierto, Señor, tú, Padre, llevaste a hombres, Señor, a preservar tu palabra, a transcribirla con tanto esfuerzo, Señor, con los recursos que ellos tenían, que eran vasijas de cerámicas, de barro, Señor, las escondieron, Señor, en esas cuevas, y hoy día nosotros tenemos también esta seguridad de que esa palabra es fidedigna. Gracias, Padre, por todo eso, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a amar cada día tu palabra, Señor, a esforzarnos también para poder leerla, Señor, porque tenemos todo, Señor, todo lo que muchos buscaron por tiempo, caminaron, buscaron, excavaron, Señor, hoy día nosotros lo tenemos en la comodidad de nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder leer tu palabra y aprender de ella. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y te damos gracias, Señor, en este día por todos aquellos que han sido parte, Señor, a lo largo de toda la historia de esta humanidad en preservar tu palabra. Señor, gracias por esos personajes que la Biblia relata, Señor, que fueron valientes, Señor, en poder ir cumpliendo los propósitos, los preceptos tuyos, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy día nosotros podemos ser parte del legado espiritual, Señor, de todo ese gran trabajo. Bendice a mis hermanos, acompáñanos y ayúdanos cada día a entender más tu palabra, Señor, y tener tanta alegría de saber que estamos en la verdad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ya, mis hermanos queridos, nos vamos entonces a casa. Dios les bendiga grandemente y estén muy bien. Bendiciones para todos ustedes. Chao, chao. Chao a Adiós. todos. Adiós, Bendiciones. chao, chao. Chao, 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 igual. buenas noches. Chao, chao. Nos vemos el sábado. Adiós. Oye, tremenda política.